Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. Hoy exploraremos la historia de una de las festividades más importantes que se celebra en todo el mundo. Hoy narraremos la historia de la Navidad, una festividad que encandila tanto a niños como a adultos, siendo una época que está destinada a pasar tiempo con los seres queridos. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo es que ha influenciado esta festividad en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje temporal en trineo a través del tiempo. Origen pagano. Mucho antes de que Jesús viniera al mundo, las civilizaciones antiguas ya tenían sus festividades de solsticio de invierno. Por ejemplo, los vikingos con la festividad del Yule, una celebración nórdica que se celebraba predominantemente al norte de Europa y que estaba dedicada sobre todo a la familia, a la fertilidad y a los solsticios. En esta festividad también se recordaba a los ausentes y los ancestros, con la mesa siendo preparada para la fiesta con esplendor y magnificencia frente a los parientes muertos y priorizando la hospitalidad ante los forasteros, que duraba varios días en los que se le ofrecían sacrificios para Odín, el padre de todo, quien cabalgaba los cielos con una procesión fantasmal. Otro ejemplo a destacar son las llamadas Saturnales, que estaban fechadas entre el 17 y 23 de diciembre y que similarmente coincidían con el solsticio de invierno y que se caracterizaba por estar celebradas en honor a Saturno, señor del tiempo y la agricultura, por la inversión de las normas sociales en las que esclavos y patricios podían interactuar como iguales, mas las calles se llenaban de vino, banquetes y de un ambiente festivo a la vez que holgórico, intercambiándose pequeños objetos que se llamaban sigillaria y se decoraban los hogares con ramas verdes, un símbolo de la resistencia contra el tiempo invernal, celebrándose el renacimiento del sol y el regreso de la fertilidad a la tierra. Un similar caso en Roma era el mitraísmo, que adoraba al dios Mitra y era una figura muy venerada, sobre todo en los círculos militares, que consideraban que Mitra había nacido el 25 de diciembre, siendo conocido ese día como el dies natali solis invicti o nacimiento del sol invicto, considerado como la victoria de la luz sobre la oscuridad, nacimiento de Jesús y cristianización de la Navidad. En una fecha incierta y frecuentemente debatida de hace 2000 años, nació Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios y María, aunque en lo terrenal, José era el padre de Jesús, intentándose calcular la fecha de nacimiento de Jesús por parte de los historiadores y expertos. Pero siendo todos esos intentos muy infructuosos, aunque los evangelios de Mateo y Lucas mencionan todos los sucesos y acontecidos como el susodicho nacimiento, el viaje de los magos de Oriente, quienes le regalaron al niño oro de parte de Melchor, incienso de parte de Gaspar y mirra de Baltasar, y del viaje de María y José al pesebre de Belén. Pero durante los primeros siglos de existencia no celebraban las Navidades, especialmente a que eran una religión muy perseguida, sobre todo durante los reinados de Decio, Nerón y Diocleciano, que se caracterizaron por un nivel excepcional de brutalidad contra la población cristiana, sometiéndola a numerosos castigos como la crucifixión, como es el caso de Pedro, o decapitación como le sucedió a Pablo, aunque eso no impidió que celebrasen la Pascua de Resurrección. Pero tuvieron un gran golpe de suerte en el siglo IV. Constantino había decidido en el 323 con su edicto de Milán hacer legal al cristianismo, siendo en el 350 cuando el Papa Julio I decide que sea celebrado en esa misma fecha, y 4 años después, en el 354, el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque si bien la primera misa navideña de la que se tiene constancia como tal fue en el año 336, y con el tiempo, sumándose a que en el 380, Teodosio declaró al cristianismo la religión oficial del imperio, se terminó expandiendo por Roma y sus territorios, aunque cada región la celebraba a su manera. Por ejemplo, en Oriente se celebra la Epifanía el 6 de mayo en conmemoración de la visita de los magos al pesebre, mas en Occidente se celebraba la Navidad en la ya mencionada fecha del 25 de diciembre, que aunque se escogió por razones políticas, también destaca el simbolismo detrás de la misma: el triunfo de la luz sobre las tinieblas, evolución de las tradiciones. Para poder entender la evolución de la Navidad, debemos remontarnos de nuevo a los primeros compases del cristianismo. La Navidad era una celebración discreta debido a las brutales persecuciones a la religión cristiana. Con estas primeras celebraciones combinaban la liturgia religiosa con los elementos locales como los banquetes, cantos y pequeñas representaciones teatrales del nacimiento, naciendo así la primera chispa del espíritu navideño.
Otra de las tradiciones más importantes de la Navidad es el Belén o pesebre, con el origen de la misma atribuido a San Francisco de Asís en 1223, cuando por mano suya tenemos una representación viviente del nacimiento de Jesús para acercar la historia al pueblo llano, que en su gran mayoría eran analfabetos, con la nobleza y el clero siendo los únicos mínimamente capaces de leer, con la idea expandiéndose rápidamente por toda Europa, y con el tiempo surgieron las figuras de barro que hoy decoran los hogares, con cada país añadiendo su granito de arena. Los pastorcillos en España, las posadas en México y el Belén artístico en Nápoles, que fue traído a España en el siglo XVIII por María Amalia de Sajonia, reina consorte de España por su matrimonio con el rey Carlos III. Un símbolo notorio también es el árbol de Navidad, cuyo origen es mucho más antiguo que el cristianismo, con los pueblos germánicos y celtas que decoraban árboles de hoja perenne durante el solsticio de invierno, a modo de simbolizar la vida y la esperanza en el duro e inclemente invierno, aunque acabó por reinterpretarse con la llegada del cristianismo y siendo de acuerdo a las leyendas locales, que Martín Lutero fue el primero en colocar velas sobre un árbol, maravillado por las estrellas en plena noche de invierno, siendo en el siglo XIX popularizado en toda Europa por la mano del rey consorte de Inglaterra y marido de la reina Victoria, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Pero lo que más encandila a todos los niños en esta fecha son los regalos, cuyas raíces son muy profundas, remontándose a la tradición del intercambio de sigillaria durante las Saturnales, aunque ya con la venida del cristianismo fue de inmediato asociada a los regalos de los Reyes Magos de Oriente al Niño Jesús, aunque para entender la figura de Papá Noel debemos remontarnos a la figura de San Nicolás de Bari o de Mira por el territorio en el que ejercía de obispo, que era famoso por su generosidad con los niños y los desamparados, con su figura mezclándose por todo el norte de Europa hasta sentar las bases de la figura que hoy conocemos como Papá Noel, siendo a partir del siglo XX donde adquiriría el imaginario por el que le conocemos hoy en día. Traje rojo, barba blanca y sonrisa bonachona. Por último, los villancicos, que nacieron como canciones populares medievales que contaban historias del folclore y la vida rural, aunque acabaron por adaptarse al imaginario festivo y jolgórico de la Navidad del presente. Las comidas navideñas reflejan la abundancia del invierno europeo. Asados, dulces, vino caliente, y cada país creó su propio sabor. Y finalmente, los mercados navideños, nacidos en el Sacro Imperio del siglo XV, dieron a la Navidad su carácter comunitario, luces, artesanías y espíritu familiar. Controversias. No obstante, y pese a las virtudes positivas de la Navidad, no está tampoco exenta de controversias, censuras, debates y conflictos teológicos, siendo irónicamente uno de ellos su mismo origen, ya que debemos mencionar de nuevo que la Biblia nunca menciona de manera explícita la fecha del nacimiento de Jesús, pese a la fijación oficial del 25 de diciembre, lo que lleva a la pregunta de que si la Navidad era verdaderamente una celebración cristiana o si solo era una adaptación de cultos paganos, algo que suscitaba nervios entre algunos sectores eclesiásticos, y en algunos casos llegó hasta ser prohibida. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, algunas iglesias llegaron a prohibir la Navidad al considerarla una trampa del papado y una garra de la bestia. En el siglo XVII, tras la decapitación de Carlos I de Inglaterra en 1647 durante la Guerra Civil Inglesa, que surgió ante la negativa del rey de no gobernar con el consentimiento parlamentario, aunque no fue bien aceptada esta medida, levantándose en revuelta y llegando a tomar ciudades como Canterbury. Otro caso que destacar es la prohibición en las 13 colonias, más concretamente en Boston, entre 1659 y 1681, en la que celebrar la Navidad significaba exponerse a una multa. Ya en el siglo XVIII, durante los años posteriores a la Revolución, no querían celebrar la Navidad al ser una festividad británica, un amargo recuerdo de la cruenta lucha que tuvieron que librar para obtener la tan ansiada independencia. Otra controversia de la Navidad es la imagen de Santa Claus, quien tenía sus raíces en Nicolás de Bari, obispo de Mira, con algunos creyentes expresando que la figura del obispo estaba siendo profanada en el nombre del secularismo comercial y con otros reverenciándola como un símbolo de alegría y festejos. Mas en el presente, otra controversia ha vuelto a abordar las mentes de los feligreses, ya que en algunos países se discute si debe o no decirse felices fiestas o feliz Navidad con la esperanza de incluir a los que no eran cristianos, aunque en ciertas regiones los grupos religiosos critican la edulcoración del mensaje cristiano original, mas otros aquejan del impacto que produce el consumo, los adornos y de las desigualdades económicas. Legado.
Cada diciembre el mundo se para por un momento, con luces, cantos, abrazos, festejos y alegría siendo el lenguaje universal de esta fecha, que no entiende de géneros, idiomas y creencias. El nacimiento de una celebración universal. La Navidad nació como conmemoración del nacimiento de Jesús, siendo un símbolo de esperanza para los primeros cristianos, aunque su mensaje trascendió las fronteras de la fe, siendo desde el siglo IV cuando se estableció la fecha desde el 25 de diciembre, cuando se empezaron a fusionar las costumbres paganas, rituales invernales y valores espirituales. Así, la Navidad se convirtió en un punto de encuentro entre el misticismo antiguo y la fe cristiana, entre luz y oscuridad. Un legado cultural que cruzó fronteras. Con la expansión del cristianismo, la Navidad cruzó Asia, África y América, aunque cada zona la celebró a su modo, como por ejemplo México con sus posadas o Alemania con sus mercados navideños, transformándose en un lenguaje universal de paz y comunidad. Legado humano y social. El verdadero legado de la Navidad no se mide ni en decoraciones ni en regalos, sino en valores humanos, inspirando los momentos de esperanza en los momentos más desesperanzadores, como muestra el caso de la tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial, en la que soldados británicos y alemanes detuvieron su lucha y carnicería para compartir villancicos y pan, mostrando que la Navidad es un momento de empatía y ternura. Legado moderno y sus desafíos. En el presente la Navidad enfrenta un enorme desafío: el equilibrio entre su mensaje espiritual y su realidad comercial, con las luces y los regalos a menudo opacando el sentido humano y cristiano que la originó, aunque el mensaje de reunir a los seres queridos y festejar pervive, aún con la cada vez más creciente influencia del consumismo, influencias en la cultura popular. Es usada de telón de fondo para la película de 2024, Red One, en la que Callum Drift y Jack O'Malley deben salvar a Santa Claus para que pueda repartir los regalos a los niños. La popular saga de películas Solo en casa toma también como telón de fondo esta festividad. Reflexión y conclusión. La Navidad, en su esencia más pura, nos recuerda algo fundamental: que el lenguaje del amor, el cariño y el deseo de compañía son universales, que no entienden de géneros, etnias, orientación sexual, etc., con todos entendiendo el gesto del cariño sincero, del perdón y de una nueva oportunidad, a pesar de estar viviendo en una era donde las luces y el consumismo pueden cegarnos, haciéndonos creer que es una carrera de regalos y gastos, aunque descubrimos que el verdadero espíritu navideño sigue ahí, silencioso y esperando ser recordado, encontrándose presente en la risa de los niños, en la mano que ayuda y en el abrazo que reconcilia, en la capacidad humana de recuperar la fe aunque otros ya la perdieran. Por lo tanto, la Navidad jamás desaparecerá, pues siempre habrá alguien que esté dispuesto a amar, a compartir y perdonar. ¿Qué opinas sobre esta festividad tan popular en nuestros días? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre las más grandes festividades y celebraciones que han marcado la historia y su huella a lo largo del tiempo, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.